Prepárate porque el video de hoy traerá reflexiones que pueden transformar tu vida. Y si necesitas una oración, deja tu petición en los comentarios. Nuestra comunidad está aquí para orar por ti. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita. Ahora vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Hola, bienvenido al canal Citas de la Biblia. Hoy exploraremos un tema profundo y transformador. ¿Por qué el ayuno atrae a Dios? ¿Y cuáles son los errores que nunca debes cometer mientras ayunas? Muchas personas tienen dudas sobre cómo ayunar correctamente y cómo esta práctica puede impactar su vida espiritual. En este video, descubriremos el significado espiritual del ayuno en la Biblia, identificaremos errores comunes y aprenderemos cómo el ayuno puede intensificar la oración y fortalecer nuestra comunicación con Dios. Quédate con nosotros hasta el final para entender cómo el ayuno puede ser una herramienta poderosa de liberación espiritual y cómo concluirlo de manera saludable. Comencemos. El significado espiritual del ayuno en la Biblia. El ayuno es una práctica espiritual profundamente arraigada en la Biblia y recomendada por Jesús. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos de ayuno en momentos de arrepentimiento, búsqueda de orientación divina y preparación para grandes eventos. En Joel capítulo 2, versículos 12-13, Dios llama al pueblo al arrepentimiento a través del ayuno. Por eso ahora mismo dice el Señor, volveos a mí de todo corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. En el Nuevo Testamento, Jesús enseña sobre el ayuno en Mateo capítulo 6, versículos 16-18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Estos versículos muestran que el ayuno es una práctica de humildad y devoción a Dios, no un acto para impresionar a los demás. El ayuno es una forma de humillarnos ante Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él y buscando su orientación y presencia. También es una manera de intensificar nuestras oraciones y acercarnos más a Dios. Pero, ¿cuáles son los errores comunes que debemos evitar durante el ayuno? Vamos a descubrirlo en el próximo capítulo. Errores comunes durante el ayuno. Aunque el ayuno es una práctica espiritual poderosa, es importante evitar ciertos errores que pueden comprometer su eficacia. Uno de los errores más comunes es ayunar para impresionar a los demás. Jesús nos advierte contra esto en Mateo capítulo 6 versículos 16-18, donde nos enseña a ayunar en secreto, buscando la aprobación de Dios y no de los hombres. Otro error común es sustituir alimentos por otras formas de placer o distracción. Por ejemplo, algunas personas pueden ayunar de comida, pero pasar el tiempo viendo televisión o navegando en Internet. El propósito del ayuno es alejarnos de las distracciones y concentrarnos en Dios, no simplemente cambiar la forma de entretenimiento. Ayunar sin oración también es un error. El ayuno debe estar acompañado de oración ferviente, buscando la presencia de Dios y su orientación. Sin oración, el ayuno se convierte simplemente en una dieta, sin el poder espiritual que puede proporcionar. Además, ayunar con la motivación incorrecta puede ser perjudicial. El ayuno no debe ser usado como una forma de forzar la mano de Dios o obtener algo de Él. En cambio, debe ser un acto de sumisión y fe, reconociendo la soberanía de Dios
y buscando su voluntad. Ahora que entendemos los errores comunes, ¿cómo puede el ayuno intensificar nuestra oración? Vamos a explorarlo en el próximo capítulo. El poder del ayuno en la intensificación de la oración. El ayuno tiene el poder de intensificar nuestras oraciones y fortalecer nuestra comunicación con Dios. Cuando ayunamos, nos alejamos de las necesidades físicas y nos concentramos en las necesidades espirituales. Esto nos ayuda a acercarnos más a Dios y a escuchar su voz con mayor claridad. En Marcos capítulo 9, versículo 29, Jesús dice: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí, Jesús está enseñando que algunas batallas espirituales solo pueden ser vencidas a través de la combinación de oración y ayuno. El ayuno nos ayuda a concentrarnos en Dios y a buscar su intervención en nuestras vidas. Además, el ayuno nos ayuda a humillarnos ante Dios y a reconocer nuestra dependencia de Él. En Isaías, capítulo 58, versículos 6-9, Dios habla sobre el verdadero ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te responderá. Clamarás y dirá Él: heme aquí. Estos versículos muestran que el verdadero ayuno implica no solo la abstinencia de alimentos, sino también acciones de justicia y compasión. Cuando ayunamos con un corazón puro y buscamos a Dios de todo corazón, Él responde a nuestras oraciones y nos bendice. Pero el ayuno también requiere humildad. Vamos a entender la importancia de la humildad en el ayuno en el próximo capítulo. La importancia de la humildad en el ayuno. La humildad es un aspecto esencial del ayuno. Cuando ayunamos, nos humillamos ante Dios, reconociendo nuestra debilidad y nuestra total dependencia de Él. En 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios promete: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El ayuno es una forma de humillarnos ante Dios, mostrando nuestra disposición de alejarnos del pecado y buscar su presencia. En Esdras, capítulo 8, versículo 21, Esdras proclama un ayuno para humillarse ante Dios y buscar su orientación. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. La humildad en el ayuno también implica reconocer que no podemos manipular a Dios o forzarlo a hacer nuestra voluntad. En cambio, ayunamos para alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios y buscar su orientación y ayuda. En Lucas, capítulo 18, versículos 10-14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano, destacando la importancia de la humildad en la oración y el ayuno. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora que entendemos la importancia de la humildad, ¿cómo podemos evitar presionar a Dios durante el ayuno? Vamos a descubrirlo en el próximo capítulo. Evitando la presión sobre Dios. Ayunar no debe ser utilizado como una forma de forzar la mano de Dios o de obtener algo de Él. En cambio, debe ser un acto de fe y sumisión, reconociendo la soberanía de Dios y buscando su voluntad. En Mateo, capítulo 6, versículo 10, Jesús nos enseña a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El ayuno debe ser una expresión de esta oración, buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando ayunamos, es importante recordar que Dios no está obligado a responder a nuestras oraciones de la manera que queremos. En cambio, debemos ayunar con un corazón humilde y sumiso, buscando la voluntad de Dios y confiando en su sabiduría y bondad. En 1 Juan, capítulo 5, versículo 14, leemos: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El ayuno es una forma de acercarnos a Dios y buscar su presencia, no una manera de manipular o coaccionar a Dios. En Isaías, capítulo 58, versículo 3, Dios reprende al pueblo por ayunar con motivaciones incorrectas. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Estos versículos nos recuerdan que el ayuno debe hacerse con un corazón puro y una actitud de sumisión a Dios. Debemos ayunar buscando la voluntad de Dios y confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora que entendemos la importancia de evitar la presión sobre Dios, ¿cómo podemos cuidar de nuestra salud durante el ayuno? Vamos a descubrirlo en el próximo capítulo. Cuidados con la salud durante el ayuno. El ayuno es una práctica espiritual, poderosa, pero también es importante cuidar de nuestra salud física y mental durante el ayuno. El ayuno debe hacerse de manera responsable, asegurando que nuestro cuerpo reciba los nutrientes y el descanso necesarios para mantenerse saludable. Una de las primeras cosas a considerar es la hidratación. Incluso durante el ayuno, es importante beber suficiente agua para mantener el cuerpo hidratado. La deshidratación puede causar dolores de cabeza, fatiga y otros problemas de salud. Por lo tanto, asegúrate de beber agua regularmente durante el ayuno. Otra consideración importante es el descanso. El ayuno puede ser físicamente agotador, especialmente si es prolongado. Asegúrate de descansar adecuadamente y evitar actividades físicas intensas durante el ayuno. Escucha a tu cuerpo y dale el descanso que necesita. Además, es importante elegir el tipo de ayuno que sea más adecuado para tu cuerpo y tus necesidades. Existen diferentes tipos de ayuno, como el ayuno total, abstinencia de todos los alimentos y bebidas, el ayuno parcial, abstinencia de ciertos tipos de alimentos, y el ayuno intermitente, alternancia entre periodos de ayuno y alimentación. Elige el tipo de ayuno que sea más adecuado para ti y que no comprometa tu salud.
Si tienes condiciones de salud preexistentes o estás tomando medicamentos, es importante consultar a un médico antes de comenzar un ayuno. Algunas condiciones de salud pueden agravarse con el ayuno, y es importante asegurarse de que el ayuno no comprometa tu salud. Finalmente, es importante estar atento a las señales de tu cuerpo. Si sientes debilidad extrema, mareos, desmayos u otros síntomas preocupantes, interrumpe el ayuno y busca orientación médica. El ayuno debe ser una práctica espiritual que fortalezca el cuerpo y la mente, no una que los perjudique. Ahora que entendemos cómo cuidar de nuestra salud durante el ayuno, vamos a explorar los errores que debemos evitar durante el ayuno en el próximo capítulo. Errores a evitar. Durante el ayuno, aunque el ayuno es una práctica espiritual poderosa, es importante evitar ciertos comportamientos que pueden comprometer su eficacia. Uno de los errores más comunes es la irritabilidad. Durante el ayuno, es natural sentir hambre y, a veces, esto puede llevar a la irritabilidad. Sin embargo, es importante mantener una actitud de paciencia y mansedumbre, recordando que el ayuno es una práctica espiritual y no una excusa para comportamientos negativos. Otro error común es la obsesión por la comida. Durante el ayuno, es fácil obsesionarse con lo que vamos a comer cuando el ayuno termine. Sin embargo, el enfoque del ayuno debe estar en Dios y en la búsqueda de su presencia, no en la comida. En lugar de concentrarse en la comida, use el tiempo de ayuno para orar, meditar en las Escrituras y buscar a Dios. Ayunar sin un propósito claro también es un error. Antes de comenzar el ayuno, es importante tener un propósito claro en mente, ya sea buscar la orientación de Dios, interceder por una necesidad específica o profundizar su relación con Dios. Tener un propósito claro ayuda a mantener el enfoque y la motivación durante el ayuno. Además, es importante evitar el ayuno extremo o prolongado sin orientación adecuada. El ayuno extremo puede ser perjudicial para la salud y no es necesario para agradar a Dios. En su lugar, elija un ayuno que sea sostenible y que le permita mantener su salud física y mental. Finalmente, es importante evitar el no ayuno sin acompañamiento espiritual. El ayuno debe ser una práctica espiritual acompañada de oración, lectura de la Biblia y comunión con otros creyentes. Tener un mentor espiritual o un grupo de apoyo puede ayudar a mantener el enfoque y la motivación durante el ayuno. Ahora que entendemos los errores a evitar, vamos a explorar cómo el ayuno puede ser una herramienta de liberación espiritual en el próximo capítulo. El ayuno como herramienta de liberación espiritual. El ayuno es una práctica poderosa que ha sido utilizada a lo largo de la historia bíblica como una herramienta de liberación espiritual. Cuando ayunamos, nos abstenemos de algo físico para concentrarnos en lo espiritual, permitiendo que Dios obre en nuestras vidas de maneras profundas y transformadoras. En la Biblia, vemos ejemplos de ayuno siendo utilizado para buscar liberación en momentos de crisis. Por ejemplo, en Esther capítulo 4, versículo 16, la reina Esther pide al pueblo que ayune por 3 días antes de presentarse ante el rey para salvar a su pueblo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaremos igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Este ayuno fue un acto de intercesión y súplica, buscando la intervención divina en una situación desesperada. Otro ejemplo se encuentra en Marcos capítulo 9, versículo 29.
donde Jesús explica a sus discípulos que algunos tipos de espíritus malignos solo pueden ser expulsados a través de la oración y el ayuno. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esto muestra que el ayuno puede ser una herramienta poderosa para la liberación espiritual, ayudándonos a superar desafíos espirituales y a romper fortalezas que nos impiden vivir plenamente la vida que Dios desea para nosotros. El ayuno también nos ayuda a liberarnos de hábitos y comportamientos que nos alejan de Dios. Cuando ayunamos, estamos diciendo no a los deseos de la carne y sí al espíritu, permitiendo que Dios transforme nuestros corazones y mentes. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El ayuno es una manera de buscar esa transformación, permitiendo que Dios renueve nuestras mentes y nos libere de las cosas que nos atan. Ahora que entendemos el poder del ayuno para la liberación espiritual, vamos a aprender cómo concluir un ayuno de manera saludable en el próximo capítulo. La conclusión apropiada del ayuno. Concluir un ayuno de manera apropiada es tan importante como el ayuno mismo. Después de un periodo de abstinencia, es esencial reintroducir alimentos de manera gradual y saludable para evitar problemas de salud. Además, la conclusión del ayuno debe ser un momento de reflexión y gratitud a Dios por el tiempo de crecimiento espiritual. En primer lugar, es importante comenzar con alimentos ligeros y fáciles de digerir. Frutas, sopas y vegetales cocidos son buenas opciones para las primeras comidas después del ayuno. Evitar alimentos pesados y procesados ayudará al cuerpo a readaptarse a la ingesta de alimentos sólidos. En Proverbios capítulo 23, versículo 2, leemos, y si tienes gran apetito, pon un cuchillo a tu garganta. Esto nos recuerda la importancia de moderar nuestro apetito y comer con sabiduría. Además de la reintroducción gradual de alimentos, es esencial mantener la hidratación. Beber suficiente agua es crucial para ayudar al cuerpo a procesar los alimentos y evitar la deshidratación. Durante el ayuno, el cuerpo puede perder líquidos y electrolitos, por lo que es importante reponer estos nutrientes. Concluir el ayuno también debe ser un momento de oración y gratitud. Agradece a Dios por el tiempo de ayuno y por las bendiciones recibidas durante este periodo. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La acción de gracias es una parte importante de la conclusión del ayuno, reconociendo que Dios estuvo presente y activo durante todo el proceso. También es importante reflexionar sobre las lecciones aprendidas y los cambios que ocurrieron durante el ayuno. El ayuno es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra relación con Dios. Reflexiona sobre cómo el ayuno impactó tu vida y cómo puedes continuar aplicando estas lecciones en tu día a día. Ahora que sabemos cómo concluir un ayuno de manera saludable, vamos a explorar la diferencia entre el ayuno bíblico y las prácticas no bíblicas en el próximo capítulo. Ayuno bíblico versus prácticas no bíblicas. El ayuno bíblico es una práctica espiritual con raíces profundas en las Escrituras. Sin embargo, es importante diferenciar el ayuno bíblico de prácticas extremas o no bíblicas que pueden desviar el enfoque de la verdadera esencia del ayuno. El ayuno bíblico se centra en la oración, la humildad y la búsqueda de una relación más profunda con Dios.
El ayuno bíblico se menciona varias veces en la Biblia como una práctica de humillación ante Dios. En Joel, capítulo 2, versículo 12, Dios llama al pueblo al arrepentimiento y al ayuno. Por eso ahora mismo dice el Señor, volveos a mí de todo corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. El ayuno es una expresión de arrepentimiento y de búsqueda de la misericordia de Dios. Por otro lado, las prácticas extremas de ayuno que implican privaciones severas y prolongadas pueden ser perjudiciales para la salud y no son recomendadas en la Biblia. En Colosenses capítulo 2, versículos 20-23, Pablo advierte contra las prácticas ascéticas extremas. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El ayuno bíblico debe hacerse con un corazón puro y un espíritu de humildad. Jesús nos advierte contra ayunar para impresionar a los demás. En Mateo capítulo 6, versículos 16-18, Jesús dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno bíblico es una práctica de disciplina espiritual que busca acercarnos a Dios. Es una oportunidad para alejarnos de las distracciones del mundo y enfocarnos en nuestra relación con Dios. Al ayunar, debemos buscar la orientación y la fuerza de Dios, confiando en que Él nos sostendrá y nos guiará. Con esto, concluimos nuestro estudio sobre el ayuno bíblico. Vamos ahora a la conclusión del video, donde haremos un resumen y una reflexión final. Hemos llegado al final de nuestro estudio sobre por qué el ayuno atrae a Dios y los errores que nunca debes cometer mientras ayunas. Exploramos el significado espiritual del ayuno en la Biblia, los errores comunes durante el ayuno, el poder del ayuno en la intensificación de la oración, la importancia de la humildad, evitando la presión sobre Dios, los cuidados con la salud, el ayuno como herramienta de liberación espiritual, la conclusión apropiada del ayuno y la diferencia entre el ayuno bíblico y las prácticas no bíblicas. Espero que este video haya sido esclarecedor y edificante para ti. El ayuno es una práctica poderosa que puede transformar nuestras vidas y acercarnos a Dios de maneras profundas. Al ayunar, recuerda hacerlo con un corazón puro y un espíritu de humildad, buscando siempre la orientación y la fuerza de Dios. Si este video te ayudó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal Citas de la Biblia para más contenidos como este. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre el ayuno y cómo esta práctica impacta tu fe. Crezcamos juntos, en la fe y en el conocimiento.